Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar acá con ustedes y poder compartir un poco mis conocimientos y aprender de cada uno de ustedes. Terminando la ponencia, va a haber la oportunidad para preguntas. Esta es la segunda Jornada Internacional de Educación Psicología 2019, Inclusión, Atención a la Diversidad y Neurodiversidad. Mi tema son los trastornos del aprendizaje y el impacto de las nuevas tecnologías. Últimamente mucho se habla de los trastornos. Es un tema prácticamente que está de moda, la inclusión, los trastornos, atención a la diversidad. Entonces, eso exige aún más que nosotros los maestros a cada día estemos aún más preparados, más informados para poder apoyar a nuestros alumnos, no solamente apoyar, pero nos da herramientas cómo trabajar con ellas en día a día. Como al principio he visto que una gran parte de los que acá están son maestros y también psicólogos. Y de tanto que estamos hablando de los trastornos de aprendizaje y los impactos de la nueva tecnología, ¿qué relación eso puede haber en nuestro día a día, en nuestras clases, para los psicólogos, en nuestras evaluaciones? ¿Qué es aprendizaje? Es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer, porque el alumno va al colegio para aprender. Aunque nosotros como maestros aprendemos con nuestros niños, pero la mentalidad de los padres es que nuestros hijos van al colegio para aprender. Entonces yo defino cómo es el proceso a través de la cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destreza, conocimientos y conductas. En el colegio no solamente se aprende conocimientos, pero también el comportamiento. Porque en realidad una ponencia está agregando a la otra. Las habilidades sociales, cómo respetar al otro. ¿Qué son los trastornos de aprendizaje? Ustedes ya lo tienen por escrito. Los trastornos de aprendizaje en muchas universidades todavía se consideran problemas de aprendizaje. Aunque científicamente no son problemas, pero por todo un proceso legal, en algunos documentos van a seguir encontrando como problemas. Los trastornos tienen origen neurobiológico. Como tal, no es una enfermedad y no tiene tratamiento. Podemos dar calidad de vida a personas que tienen trastornos. Y puede afectar la lectura, la escritura, las matemáticas, también la conducta. Y como resultado de estos trastornos de origen neurobiológico, terminan creando problemas en el aprendizaje. Porque el niño que no sabe leer va a tener problemas en matemática también. Un niño que no sabe escribir va a tener problemas en matemática, en comunicación y en los demás cursos. Entonces, no es común que un niño tenga solo un trastorno. Generalmente vienen siempre interligados entre ellos. Por eso es muy importante nosotros como maestros desde los primeros años estar atentos. Trastornos de aprendizaje nuevamente se refiere a condiciones sociobiológicas que afectan la capacidad. Entonces es algo que el niño ya nace.
como también ya mencioné, afectan la lectura, la escritura, la comprensión. Y los trastornos, la mayoría de ellos, físicamente no tienen rasgos. Entonces, un niño que tiene descalculia no lo puedes identificar como algunos otros trastornos. Tú miras por su mirada, por su manera de caminar, por rasgos del rostro, tú te das cuenta que este niño tiene un trastorno o es potencial de un trastorno. Mientras que el área de trastornos de aprendizaje, los niños no presentan una condición física como alerta para los maestros. Y como tal, muchas veces crea un problema para los maestros porque los papás no aceptan la condición de los hijos. ¿Y ahí qué quieren? Que nosotros como maestros hagamos lo imposible. Por eso que como las primeras ponencias habla que el colegio necesita tener un equipo multidisciplinar, porque si no todos los problemas van a recaer sobre el maestro. ¿Por qué no ha hecho eso? Porque el maestro no está preparado, porque no tiene paciencia o porque no está enseñando muy bien. Por eso que siempre es necesario, cuando hay alguna alerta, buscar apoyo de acuerdo a la estructura de cada colegio. Tienen psicólogos, algunos tienen terapeutas de lenguaje para que te pueda apoyar. Y el enfoque actual de la inclusión no es identificar apenas el problema, es saber cómo yo lo voy a tener ese niño en el salón para que aprenda. Anteriormente, la inclusión era el enfoque de los problemas que los niños tenían. Pero en la actualidad es identificar los trastornos que tú tienes, no para tener registrado, es para saber cómo potencializar, cómo trabajar a nivel didáctico. Porque en realidad, aunque estemos hablando de trastorno, de inclusión, nunca existió un salón homogéneo. Los niños no son iguales, las familias tampoco. Entonces, aunque en la actualidad estemos hablando de la diversidad, nosotros como maestros en los salones siempre trabajamos con la diversidad, porque los niños no son iguales y las maestras que tienen 25 alumnos en el salón saben claramente cómo es eso. En el caso de trastornos, las estadísticas apuntan que el máximo es del 10% de la población mundial, pero generalmente es de 3 a 9. Varía. Algunos defienden que es 3, otros 9, pero pusieron como máximo 10%. Entonces, no es común, es casi imposible que en los salones tenga más que este porcentaje de los niños con trastornos de aprendizaje. Dentro de los trastornos de aprendizaje, nosotros vemos alteraciones en el proceso de aprendizaje. Los niños con trastornos de aprendizaje, el funcionamiento de su cerebro no es igual que los demás. Y vemos que puede afectar sus capacidades intelectuales. Hay algo que hay que referir. Los niños con trastornos de aprendizaje, su coeficiente de inteligencia es igual o superior a lo normal. Entonces, la situación que ellos tienen en el cerebro les dificulta
su aprendizaje. No quiere decir que ellos no tengan capacidades, es que ellos ven el mundo y el aprendizaje de manera distinta que los demás niños regulares. Rendimiento académico, claro, si el niño tiene problemas de dislexia, su manera de leer es distinta, es un niño más auditivo. Acá puede haber una confusión entre las inteligencias múltiples y los trastornos, porque un niño con dislexia, él tiene problemas de lectura, pero generalmente no tiene problemas de audición, y un maestro atento sabe que tiene sus clases tener una diversidad de actividades usando los varios sentidos. Entonces acá también hay situaciones que podemos minimizar teniendo varias alternativas en la clase. Y vemos que tanto el problema de la capacidad intelectual y el rendimiento académico no está relacionado con su coeficiente de inteligencia, sino su manera de aprender, su manera de ver el mundo. Y ahí le puede afectar la lectura, la escritura, el cálculo, como hablamos anteriormente. En el trastorno de aprendizaje, la dislexia es un problema en la lectura. Disgrafía está relacionado con la escritura. Disortografía, la expresión escrita. Discalculia, aprendizaje en las matemáticas. Disfaxia oral, aprendizaje del lenguaje. Disfemia, melodía en el fluido de la comunicación. La dislexia, a la hora de leer, el niño ve como si las letras vuelan. Él no ve como los ojos de los demás niños ven. La disgrafía, dificultades de coordinación de los músculos de la mano y en el brazo. La disortografía, hay errores en la manera de escribir. Puede cambiar. Discalculia, problemas en las matemáticas. Acá hay que tener atención el preparo, porque un niño que pasa por los 5 años, primer grado y segundo grado, no quiere decir que todos los niños que están leyendo mal tienen problemas de dislexia. Tenemos que ver el trabajo de base, porque yo he trabajado con algunas investigaciones. Cuando fuimos a ver niños que no leían bien, cuando fuimos a comparar el plan del maestro, ahí también había problemas. Entonces, el área de trastornos, una mala preparación puede arrojar como si fuera un trastorno. Un profesor de primer grado que cariñosamente no va a disciplinar las letras en las rayas, va a salir como si tuviera disortografía, disgrafía. La disfemia, la manera de hablar, un trastorno duradero del desarrollo y del aprendizaje del lenguaje oral, dificultades de expresión y de memorización de informaciones. Entonces, niños que tienen dificultades para hablar. La tartamudez. Hay muchos estudios que dicen que la tartamudez es hereditaria y no tiene cura. El control de las emociones puede ayudar. Uno de los mayores estudios que lo había hecho
fue con el mayor tartamudo de Estados Unidos. ¿Cómo ellos hicieron? Para que él tartamudee menos, le ponían volumen muy alto. Entonces engañaba su cerebro y él lograba hablar. Entonces la tartamudez, mayor cantidad de estudios dice que tiene un origen hereditario. ¿Verdad de que los sustos, los problemas, los traumas pueden activar? Pero es hereditario. Uno puede decir, pero yo no conocí mi abuelo, mi bisabuelo, pero quién sabe los que están por detrás, la genética. Ahora, ustedes pueden preguntar, ¿qué los trastornos tienen que ver con las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir la información de manera instantánea. Antes, a lo que se denominaba TICs eran las tecnologías de primera generación como el teléfono, el fax, el computador, la televisión y la radio. Las nuevas tecnologías, infelizmente, a donde vamos, vemos niños con celulares. Si vamos a la posta médica, encontramos niños con celulares. Si vamos a los supermercados, mientras las mamás están comprando, los niños están con celulares. Hasta en los parques vemos los niños con celular. Para comer, muchas mamás, los niños con celular. Cuando los niños quieren llorar, los niños celulares. Primero, espero que acá las que son mamá no estén haciendo lo mismo. ¿Qué está pasando? El primer problema tú estás haciendo con el niño no tiene capacidad de aceptar la frustración, la impaciencia, la intolerancia. ¿Y qué tiene que ver con los trastornos? Regresemos a los TDAH. La mayoría de los niños con TDAH, impulsivos, intolerantes, tienen dificultad a recibir instrucciones. Ahora, un niño que sus papás lo crían desde muy pequeños, cualquier cosa, el celular. Él está acostumbrado a un estímulo que él quiere, hacer lo que le da la gana, y la maestra dice, vamos a escribir, porque no es celular, no quiere escribir. Entonces, y estos objetos de tecnología no solamente crían problemas en los centros educativos, sino en la cuestión social y en la cuestión de salud. Vemos emisión de radiación. Eso también es una alerta para nosotros los adultos. Tenemos costumbre de en nuestro cuarto tener el celular. La luz azul interfiere en el cerebro a la hora de dormir, no solamente para niños. Problemas de visión. Estaba leyendo que en todo el mundo gran parte de los niños que están presentando problemas de visión no es una cuestión hereditaria, es la luz de los celulares, porque el ojo está en formación hasta los 21 años. Entonces, si un niño pequeño le está superestimulando con todos esos rayos, ya hay estudios, muchos niños con menos de 10 años tienen problemas de ceguera, pero no nacieron con el problema en la parte ocular ni en la parte occipital, que es la parte responsable de la visión. Déficit de atención.
¿Por qué? Porque está acostumbrado a estímulos muy fuertes. Aumento de la impulsividad, algo muy común del TDAH. Hiperactividad, disminución de la habilidad de regulación de sus propias emociones y demencia digital. Adicción a los videojuegos. En las noticias nosotros ya vemos eso, en las casas de los juegos, no solamente niños pequeños, como también cerca de las universidades tenemos casas de juegos que muchos jóvenes, en vez de ir a sus clases, van a jugar. Entonces vemos que los videojuegos crían varias adicciones y no tienen aspectos positivos. Y el videojuego es un engaño continuo del cerebro, porque cada nivel tú tienes un estímulo, una recompensa, aunque sea virtual. Y eso no es la realidad de las relaciones interpersonales. Entonces, acá viene la relación entre los trastornos de aprendizaje y las nuevas tecnologías. Los niños envolvidos intensamente en las nuevas tecnologías pueden sobresalir en el diagnóstico, pero en realidad no tienen trastornos. ¿Me está entendiendo? Después me pueden hacer preguntas. Demencia digital. El doctor Spitzer, psiquiatra y neurocientífico alemán, creó este término y colocó como ejemplo a Corea del Sur, donde su gobierno reconoció en 2010 que el 12% de todos los escolares eran adictos a Internet. Ha centrado sus estudios en el cerebro y lleva años alertando sobre el peligro de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son buenas, son muy buenas, pero siempre y cuando se haga un uso apropiado. En los años anteriores, creo que hace 10 años, muchos colegios privados de varios países, como llamativo a los padres, empezaron a introducir computadoras, hacerlo creer que era lo mejor. Y los estudios recientes muestran que seguir escribiendo a mano hace todo un ejercicio en el cerebro, que las computadoras no pueden reemplazar el lápiz, porque tiene toda una función en el cerebro. El cerebro, si se utiliza, crece, si no se utiliza, se atrofia. Entonces, la clase es necesario ese contacto entre maestros, alumnos, a través de material concreto. Efectos adversos a las nuevas tecnologías, como ya hablamos anteriormente. Adicción y las consecuencias de la adicción. Esos días estaba viendo un video en el Ecuador, una mamá sacó celular, estaba en las redes sociales eso, sacó celular a su hijo y su hijo fue, abrió la puerta del carro, se tiró del puente y se suicidó. ¿Por qué? El exceso de los videojuegos. Acá Albert Einstein dice: temo el día en que las tecnologías sobrepasen nuestra humanidad, entonces el mundo tendrá una generación de idiotas. Conclusiones. Las conclusiones que yo saco acá es que el uso excesivo de las nuevas tecnologías o el mal uso de las nuevas tecnologías crea varios problemas de aprendizaje que pueden
aparentar trastornos de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias por su exposición simple, sencilla, pero muy entendible. Gracias. La pregunta era lo siguiente. En el tema de la adicción respecto a los videojuegos que vemos en todo lugar y en todo momento, en las escuelas, en todo lugar en realidad, quería saber si existe alguna evaluación, es decir, cómo se evalúa que hay adicción al videojuego o adolescente. Porque bien, esto los ojos lo pueden ver, pero psicológicamente, ¿cómo lo evaluamos? Gracias. Lo que muchos documentos dicen, si se hace un uso de 25 a 30 horas diarias, es considerado adicción. Pero también, últimamente está habiendo bastante intervención de psiquiatras diciendo que hasta los 12 años, entre tareas, entre videojuegos, entre celulares, los niños solo pueden usar entre 45 minutos a 1 hora diaria. Los niños pequeños no necesitan, eso es una cuestión de disciplina de parte de los padres que van creando problemas para los maestros. ¿Está claro? Claro. La pregunta que la señora me hace, y si ya tiene adicción, ¿qué hacer? Si los niños ya tienen adicción, el problema acá es mayor. Acá la solución no está con el maestro. Entonces, la solución número 1 está con los padres que crearon esa adicción, porque ¿quién compra los celulares? Estaba viendo la entrevista del joven que ganó el campeonato de ajedrez. Dice que su papá dejó de pagar todo en la casa. Y como él no tenía otra cosa que hacer, empezó a desarrollar. Pero lo que pasa en los papás de la actualidad, los hijos que mandan. Y nosotros como maestros tenemos que solucionar todo en el colegio, somos los marcos. Entonces necesita más voces en la sociedad para alertar a los padres, porque cambio de conducta, el maestro puede contribuir, pero acá es el trabajo de los padres y los psicólogos. Sí, otra pregunta, hasta que los vean del tiempo. Habría entre ludopatía infantil y demencia digital. Disculpa, no escuché. Ludopatía infantil y demencia digital. Yo considero algo muy similar. Ludopatía, demencia, ludopatía es vicio a los juegos. Demencia digital también es vicio a los juegos. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Yo soy maestra que tengo 2 niños con TDAH en el aula, pero como yo todavía no tengo conocimiento de esto, quisiera, por favor, ¿cómo podría yo encaminar a estos niños como maestra? Porque el niño que tiene TDAH creo que tiene TDAH agresivo. Quisiera, por favor, alguna estrategia como maestra para yo poder encaminar a este pequeño. Gracias. Yo soy especialista en TDAH. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta los 9 años no se puede decir que un niño tiene TDAH. Hasta los 9 años nadie puede tomar medicinas. La medicina no es tratamiento.
lo hace al niño adormecido. No sé la expresión en español porque yo no soy de habla hispana, ¿no? Pero estoy tratando de explicar. Entonces, ¿qué pasa? El TDAH, ¿quién lo detecta? Yo como maestra miro los rasgos de la hiperactividad, de la agresión, varias cuestiones, impulsividad, dificultades a la frustración. Según la Organización Mundial de la Salud, en caso de menores, primero tienes que ver las clases anteriores, trabajo del colegio y la opinión que los maestros anteriores tienen de los papás. Porque si el papá tiene un comportamiento intolerante similar, ahí ves si es TDAH o si es conducta aprendida. Segundo, el TDAH tiene pruebas de TDAH. Como yo inicié, muchas pruebas que nosotros manejamos, si yo no soy asertiva como profesional y no hago una anamnesis de la familia, solo aplico la prueba, va a arrojar TDAH. Pero tú tienes que ver, para que detecte que el niño es o no TDAH, la recomendación de los asistentes sociales tienen que ir a la casa, entrevistar a toda la gente de la casa. Por ejemplo, ¿quién cuida al niño? ¿Cómo es el comportamiento del papá? ¿Cómo es el comportamiento de la mamá? Si los papás no tienen tiempo, si los papás le dan todo lo que quiere, ese niño, ahí es una alerta, puede ser que el niño no tiene TDAH. Y el tratamiento no va a ser solo para el niño, va a ser con los papás. Por eso que en muchos colegios ya hay algunos, lo que llama equipo SANE. Esa es la función también de proteger al maestro, porque nos están dando varios niños de inclusión que no son niños inclusivos, que son niños que los papás tienen problemas de conducta. Entonces, ese equipo multidisciplinar, después de esas investigaciones, me dicen que el niño tiene TDAH. Ojo, la inclusión, sí, hay una ley de inclusión, pero antes que me vean niños de inclusión, tiene que haber preparo de inclusión. ¿Cómo me van a dar un niño inclusivo si yo como maestra no soy especialista en TDAH? En mi colegio tiene que tener especialistas en TDAH, tiene que tener psicólogos, tiene que tener terapeutas que trabajen entre la familia, yo, y por ejemplo, si yo tengo niños de inclusión, los verdaderos niños de TDAH, entonces, según la nueva ley del Perú, el contenido que ellos deben dar es inferior. Hay toda una adaptaciones curriculares. Entonces, la inclusión es algo muy bonito, pero en la práctica tiene que tener profesionales que trabajen en la parte de inclusión, porque los niños de inclusión tiene que haber adaptaciones curriculares, porque si no la suspensión viene y el maestro no cumplió con el programa. La inclusión tiene que haber dosificación. Por ejemplo, si te trae un niño con TDAH, yo como maestra nunca estudié TDAH, ¿qué voy a hacer? Si me trae un niño que tiene problema auditivo, yo no sé lenguaje de señas, ¿qué voy a hacer? Y no es posible, por más aplicado que el maestro sea, tenga todas las especializaciones. Por eso que el colegio que recibe inclusión es bienvenido. Tenemos que educarnos nosotros como profesionales, los demás alumnos y la sociedad. Muchas gracias. Mi tiempo ya terminó. Gracias.